Entonces, listo, muchachos, vamos a continuar con esto. Entonces, hasta el momento hemos hecho puro trabajo de back, no hemos hecho trabajo de front. Entonces, vamos a pasarnos ahorita, vamos a hacer algo para que unamos lo que hicimos de back y lo que hicimos de front. Entonces, si usted, lo primero que quiero hacer es que voy a decirle aquí, no voy a arrancar por el backend, sino que voy a arrancar por el frontend. Y si yo corro el frontend, que cuando creamos el proyecto con la plantilla, él ya de hecho nos creó de hecho ya se nos creó esto. Esto es como Un counter. es el que nos creó el counter y esta cosita. Bueno, ahí hay varias cosas. Este es el front. Es muy importante que miremos por qué puerto estamos saliendo. Mira que en este momento mi front está saliendo por el puerto 7277. Tengan ese numerito ahí en presente porque es posible que en sus ambientes él coge un número disponible, de un puerto disponible. Entonces es posible que su puerto de su ambiente local es diferente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y si nosotros vamos al proyecto del frontend, por aquí una cosa bien importante en el frontend también tiene un program. Y el program es donde se configuran los servicios. Y resulta que este man ya está inyectando algo. Y mira lo que hace, Builder Service Add Scope. Ojo con esa palabra Add Scope. En .NET Core hay tres formas de inyectar. Scope, Singleton y Transient. Las vamos a utilizar las tres. De momento, no les voy a explicar qué es eso. Simplemente es una inyección. Estamos haciendo una inyección Scope. ¿Y qué le estamos inyectando? Le estamos inyectando una clase del framework que llama el HTTP Client. O sea, el backend el frontend tiene posibilidad de conectarse con el backend. Y él está diciendo, yo me estoy conectando y como esto está diseñado de una manera, él aquí me está diciendo Builder Host Environment Base Address. Yo podría configurar esa dirección o podríamos cambiar la dirección por la dirección por la cual sale nuestro backend. Entonces vamos a reemplazar este Builder Host Environment Base Address. Vamos a reemplazarla por la URL de nosotros. ¿Se acuerdan cuál era? No era de 3201. Venga, corrámoslo otra vez. Ya me olvidó. La memoria mía. Nadie se acuerda. 7113 la aquí. No, señor. 3213 no, esa no es. Venga, no importa. Venga, volvamos a correr el proyecto. Y cuando volvamos a correr el proyecto, aquí nos vamos a dar cuenta. Él corre por la 7277. Entonces vamos a reemplazar ese número. Y en este momento, pues cuando yo preparé clase, me corría por la 7201 y ahora este proyecto está corriendo por el 7277. ¿Y ahí qué le estamos diciendo? Básicamente le estoy diciendo, monstruo, usted va a conectarse, esa URL es la URL que le va a proveer a usted los servicios del backend. Así de sencillo. Y tiene sentido. Y de esta forma ya estamos uniendo el backend con el frontend. Ahora, antes de conectarnos con el frontend, vamos a utilizar un patrón de diseño. No es un patrón creacional como los que estamos viendo. Y aquí me adelanto un poquito en tema. Esto lo vamos a ver en patrones seguramente. Y dentro de la carpeta frontend vamos a crear un patrón que llama el patrón repositorio. Entonces, dentro de nuestro frontend, para ser bien ordenaditos, vamos a adicionar una carpeta. Esta carpeta la vamos a llamar la carpeta repositorios. Y dentro de la carpeta repositorios, yo voy a necesitar una clase que me sirva para envolver las respuestas. O pues, para envolver. O sea, que vamos a crear un wrapper. Y esta clase es una clase muy genial porque va a ser nuestra primera clase genérica. Y ya les voy a decir que es una clase genérica. Entonces voy a adicionar una nueva clase y esta nueva clase la vamos a llamar el HTTP Response Wrapper. Y cuando creamos nuestra clase HTTP Response Wrapper, mira lo que le vamos a decir. Vamos a decirle que nuestra clase, y aquí vamos a utilizar algo que se llama notación diamante, le vamos a decir HTTP Response Wrapper de T. Y uno se queda así como que, T. ¿Qué es eso de T? T es el acrónimo, es una abreviación de tipo. ¿Para qué significa? ¿Qué le estamos diciendo con esa anotación? Le estamos diciendo que esta clase va a ser un envoltorio de respuestas de tipo T. ¿Por qué hacemos que la clase sea genérica? Porque me interesa, esta clase la vamos a usar para todo. Cuando hagamos una petición de países, de ciudades, de productos, de usuarios, de lo que sea, entonces para no tener que hacer un envoltorio de cada clase, porque si no me tocaría hacer un envoltorio
de países, un envoltorio de ciudades, un envoltorio de usuarios, un envoltorio de productos. Estamos creando un envoltorio T y ese envoltorio T significa que es un envoltorio genérico. Ahora, esta clase envoltoria, que es nuestra clase envoltoria, vamos a ponerle un constructor. Entonces le ponemos aquí setor y vamos a crear nuestro constructor. Y a nuestro constructor, mira lo que le vamos a mandar. Le vamos a pasar un parámetro opcional T. Y este parámetro opcional lo vamos a llamar la respuesta. También vamos a definir un booleano que me diga si hubo error en la petición y también vamos a definir un objeto que es un HTTP action, un HTTP action response message. Si yo defino un HTTP response message, aquí él no reconoce qué es eso, le voy a dar control punto y aquí me dice que está mal escrito, es HTTP response action message. Pues yo verifico que de pronto me equivoqué aquí en algo. HTTP action response message, control punto y aquí, ok, no, este es un objeto que nosotros, este HTTP response message, verifico aquí algo, ok, es una propiedad, ahorita la vamos a hacer. Entonces, esta propiedad HTTP action message la vamos a llamar, ¿cómo se llama? HTTP action response message. Ahora, ese HTTP response message va a ser una propiedad. Vamos a decirle aquí que esto es un property y este property va a ser la propiedad llamada HTTP response message y esta propiedad se va a llamar HTTP response message. Control punto acá. Y aquí, espérate que no parará. Tipo de variable, profe. No siempre me van a aparecer los using que yo lo necesito. Para que esa clase me apere, vamos a utilizar un namespace que se llama system.net. Entonces, si le ponemos aquí que vamos a utilizar el system.net, no sigue parándome. Vamos a ver. No sé es porque, a ver. Tenemos la clase HTTP response, ahí está. Tenemos el error, tenemos el HTTP response wrapper. Parece que aquí tengo un errorcito y no me lo estoy descubriendo de dónde tengo este error. Denme un tantito. Vamos a ver. No, y está bien escrito. Esa es la vaina cuando cambio de framework, cambié de .NET Core y aquí no me está reconociendo este HTTP REST. Vamos a buscar el nombre de ese paquete, vámonos con esta y posiblemente esto nos genere problemas en el futuro. Entonces, tenemos un constructor, al constructor le estamos pasando la respuesta, lo que nos devolvió, si hubo error o no hubo error, vamos a pasarle este objeto que es el HTTP response. Yo creo que este nugget que instalamos no va a haber necesidad de instalarlo, ese ya estaba. A ver, bueno, instalemos, y de todas maneras instalen este que es el systemnet HTTP para que lo mantengamos igual ahora. ¿Qué voy a hacer yo con esto? Voy a crear para que estas propiedades no queden vivas, sino en el constructor, sino que las propiedades queden vivas. Queden vivas en toda la ejecución, vamos a agregar propiedades. Entonces voy a agregar una propiedad que se llama response. Aquí a este error le digo control punto y voy a agregar otra propiedad que se llama error. Y a esta otra vamos a cambiarle el nombre, ya no es HTTP response, sino HTTP response. Vamos a crear aquí una propiedad y esta propiedad también le vamos a decir, espérate, vamos a crear aquí la propiedad que es HTTP response. Bueno, aquí quedó mal escrito. Vamos a ponerle aquí mesas. Vamos a hacer el refactor y lo mismo a esta propiedad vamos a llamarle mesas. Por estándar en .NET, primero van, siempre aprendes de este orden, primero van los atributos privados, luego de los atributos privados van los constructores y luego de los constructores van las propiedades, que es lo que estamos haciendo ahora. Luego van métodos, primero van métodos públicos y por último van métodos privados. Es el orden de las cosas ahora. Entonces estamos definiendo aquí el encabezado de la clase. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esta? ¿Qué vamos a hacer con esta clase? Esta clase es un envoltorio. Vamos a envolver todas las respuestas
todas las respuestas que me lleguen las vamos a envolver. Y nosotros, ¿cómo así que las respuestas? Por ejemplo, cuando nosotros hagamos la petición de los países, yo necesito pintar esos países, necesitamos pintarlos en el frontend. Para pintarlos en el frontend vamos a obtener esa respuesta. Esa respuesta la vamos a obtener con un HTTP Response Wrapper. Ahora, ¿qué podemos hacer? Vamos a crearnos un método. Vamos a crearnos un método público asíncrono. Este método asíncrono nos va a devolver un task de un string. ¿Por qué un task de un string? Porque nos va a devolver el error. Ese string puede ser opcional, por eso le ponemos el signo de interrogación. Y a este método lo vamos a llamar getError message. Y por estándar de nombres, todos los métodos asíncronos, a mí me gusta que tengan el apellido asíncrono. ¿Y por qué el apellido asíncrono? Porque así con el código vamos a identificar si el método es asíncrono o no es asíncrono y nos va a dar facilidades para llamarlos. Ahora, ¿qué podemos preguntar en esto? Nosotros aquí nos van a decir si hubo error o no hubo error. Y ese error que nos pasaron aquí en el constructor lo estamos almacenando en esta propiedad. Simplemente preguntemos y le decimos, si no hay error, bueno, aquí está preguntando si hay error, aquí lo negamos con el signo de admiración. Si no hay admiración, entonces le decimos return. ¿Por qué? Tiene todo el sentido del mundo. Le estamos diciendo, este método, ¿qué nos va a devolver? Nos va a devolverle el error envuelto en el HTTP. Vamos a darle una transformación a sus errores para darle un mejor manejo de error. Si no hay error, pues este mensaje pues, nos va a devolver nulo. Ahora, vamos a ver cuál es el error que tenemos. En C# se utiliza mucho la Profe, qué palabra pena, var. te hago una pregunta. En la línea 15, pues que hay la propiedad HTTP Response Message, coincide exactamente el mismo con el de la clase. Eso no le genera problemas en C#. No genera problema. Se puede hacer perfectamente. Recuerden que el estándar en Java es que las propiedades empiezan en minúscula. El estándar en C# es que las propiedades empiezan capitalizadas. No hay problema. Él identifica, mira que incluso aquí el compilador, el IDE reconoce. Mira que lo que pone en verde son nombres de clases, lo que pone en blanco son nombres de propiedades. En C# es totalmente válido que una propiedad se llame igual a como se llame la clase. No tiene ningún problema. Y él Listo, sabe, gracias. y él por orden él sabe, porque como aquí primero viene la clase y luego el nombre de la propiedad, él no tiene problema. Y mira que estas propiedades solamente las definimos como propiedades get. ¿Qué significa que la propiedad sea solo get? La propiedad solo get significa que es una propiedad solo de lectura. Yo no puedo almacenar eso. O sea, nosotros solamente vamos a poder acceder a esas propiedades por el constructor. Yo luego no puedo forzar un error o forzar un mensaje y tiene todo el sentido del mundo. Ahora esta clase que le estamos diciendo HTTP status code es igual a un HTTP request message y aquí le vamos a decir punto status HTTP, no, perdón, es esta, que es mi propiedad, punto HTTP response message, punto, y aquí está el status code. Ese era el objeto que yo decía que si no lo tenía, quedaba paila para esto. Ahora, ¿qué significa var en C#? Var es que yo no estoy tipando las cosas dinámicamente, dejo que el compilador me las tipe. Mira que esta clase, este status code, vea que él me la tipa. ¿Cómo la tipa? La está tipando como un HTTP status code, que a su vez un HTTP status code es una enumeración. ¿Qué me dice los resultados? Ahora, ¿se acuerdan que nosotros en el API devolvíamos no found, o devolvíamos OK, o devolvíamos var request? Todas esas cosas que estamos devolviendo aquí en el API, si usted mira aquí en el proyecto del backend, cuando hicimos el controlador, el countries controller, mira que nosotros en unos devolvemos OK. Un OK es un resultado successful, pero cuando nosotros acá, por ejemplo, devolvemos un no found, es porque estamos devolviendo un resultado de no found. O cuando resolvemos por aquí no content, es porque estamos resolviendo un resultado OK de no content. No todos los estados los puedo devolver yo. Algunos estados pueden resultar de operaciones en el código. Entonces, aquí estoy obteniendo el status code de la respuesta. Por eso es un envoltorio. ¿Y qué estamos diciendo aquí? Vamos a darle una mejor transformación a eso. Le decimos, si el status code es igual a HTTP status code, aquí hay una enumeración, punto, y aquí lo podemos traducir. Si el status code es un status code de not found,
Y normalmente cuando el C# les ponga a ustedes estas cosas, yo recomiendo quitarles el nombre para que me quede más claro el código. Pero si yo le quito el nombre, él me va a sacar error. Es preferible quitarle el nombre y darle control punto para que nos haga el system. Y ahí ya es cuando nos pone el system, ahí es cuando nos pone el system.net. Entonces, si la respuesta que me vino fue una respuesta de not found, le vamos a devolver un mensaje. Recuerda que esta librería lo que nos devuelve es un string. Le vamos a devolver un mensaje que diga cualquier cosa. Aquí le voy a poner recurso no encontrado. ¿Y para qué estoy haciendo toda esta voltereta? Toda esta voltereta la estoy haciendo simplemente para que al mensaje al usuario sea un mensaje claro, que no le salga algo que el usuario no va a entender. Entonces, eso era si era status code. Y así de esta misma manera le vamos a decir status code no found, return status code no found. De lo contrario, aquí no hay necesidad de hacer un else if, porque igual estamos haciendo un return. Le estamos diciendo si la respuesta es igual a un bar request, la otra respuesta es bar request. Entonces, para un bar request, le vamos a devolver lo que nos devuelva el mensaje. Entonces, aquí le vamos a decir que nos revuelva, no sé cuál, por qué falló. Entonces, vamos a leer la respuesta. Yo le puedo decir de espere, aquí vamos a utilizar otro método asíncrono. Le vamos a decir que de la misma HTTP response mesas, de la misma clase HTTP response mesas, hay un método, hay una propiedad que es la propiedad content, y en la propiedad content hay un método que me lee los mensajes y ese método se llama readAsyn. Vea que de una vez con el estándar, como este método termina en asyn, yo sé que le voy a poner una way porque me utilice. Ahora, eso era si no teníamos, si el status era bar request. Ahora, ¿qué pasa si el status es un authorize? Un authorize es que yo no tengo permiso y luego, pues hasta el momento no lo vamos a poder probar, pero si yo no tengo permiso, vamos a colocarle un mensajito que le diga al usuario que yo no tenía permiso para eso. Entonces simplemente le voy a decir, este unauthorize es porque no estoy logueado. Una cosa es no estar autorizado y otra cosa es no estar logueado. Entonces aquí le voy a colocar un mensaje que diga, tienes que estar logueado, tienes que estar logueado para ejecutar esta operación. Me Ahora, pregunta, ¿sí? ¿por qué no le colocas el if? Porque lo estoy sacando con un return. No hay necesidad de ponerle el if. Él llegó aquí, if, tal cosa, return, ya no se pasa para acá. Aquí, if. Si se metió por esta, ya no va a llegar a esta nunca. Entonces voy a colocarle el if. Y entre más se puedan ahorrar ustedes un else, es mejor. Ahora, si el status code es forbidden, prohibido, es porque ya no tenía permiso. Una cosa es un authorize y otra cosa es un estado de forbidden. Entonces aquí en el forbidden le voy a colocar el mensaje, no tienes permiso para ejecutar esta operación. Yo ahorita organizo la guía para colocarle el nuevo paquete que instalamos y para cambiar aquí el nombre porque cambió el nombre del objeto. Ahora, y si llegó hasta acá y hubo un error, es porque es un error que yo no controlo. Entonces, si llegó hasta acá, es porque es un error raro, nunca debería llegar aquí, o sea, nunca debería ejecutarse esta línea 43, pero como el método devuelve un string, yo tengo que devolver algo. Aquí le estamos diciendo un error inesperado, recuerden. Control M, control espacio para ejecutar el code main. Y tenemos una clase que simplemente nos va a envolver los errores. Hasta el momento, esta clasecita es una clasecita auxiliar. Ahora sí vamos a nuestro patrón repositorio como tal. Para completar nuestro patrón repositorio, lo que vamos a hacer es en la clase repositorio, vamos a crear una interfaz. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué creas una interfaz? Y aquí vamos a empezar a aplicar muchos de los conceptos que luego los vamos a ver en detalle en clase de patrones y arquitectura. Entonces voy a crear una interfaz. Entonces, cuando yo estoy creando una interfaz, yo no creo una clase, sino que le digo interfaz. Da lo mismo si lo ponen clase, después lo cambian a interfaz. Y las interfaces, hay un estándar de facto. Todas las interfaces empiezan por I mayúscula. Entonces esta se va a llamar el I repository. La interfaz se podría llamar la interfaz morcilla, sí, funciona. Se podría llamar la interfaz perro, sí, pero si es una interfaz perro debería llamarse I perro. Si es una interfaz morcilla debería llamarse I morcilla, siempre con la I. ¿Por qué? Porque es un estándar que la I
representa que es una interfaz. Si usted no le coloca la I, no es que no le compile, igual le va a compilar, igual le va a funcionar, pero estás teniendo un problema con los nombres y los nombres son muy importantes. Entonces vamos a crear una interfaz que es la interfaz iRepository y en la interfaz iRepository inicialmente porque a esta le vamos a ir adicionando, vamos a agregarle 3 métodos a la interfaz repository. ¿Qué métodos vamos a crearle a la interfaz repository? Vamos a crear un método que nos asíncrono, que le vamos a decir get. Y mira que esta interfaz también utiliza genéricos, porque le estamos diciendo get de t. ¿Y qué significa ese t? Que la T puede ser cualquier cosa. O sea, con esta misma interfaz vamos a obtener ciudades, vamos a obtener países, vamos a obtener productos, vamos a obtener lo que sea. Entonces yo le voy a decir que me devuelva get T. ¿Y qué le voy a pasar? La URL. ¿Cuál es la URL? La URL de mi controlador. ¿Y el que nos va a devolver? Nos va a devolver un HTTP response wrapper, que fue la clase que hicimos de T. ¿Por qué? Si yo le digo que me traiga países, él me va a dar un envoltorio de países. Si yo le digo que me traiga productos, él me va a devolver una respuesta envoltorio de productos. Yo sé que el código que estamos viendo ahora es un tantito raro, pero tranquilos que ahorita cuando lo veamos ya funcionando se va a entender mejor. Hay veces hay cosas que es difícil entender acá. Ahora, y estamos sobreescribiendo el post. Tenemos Profe, yo tengo una pregunta. Espérate un momentico, termino la explicación y te atiendo. Tenemos 2 posts. ¿Por qué tenemos 2 posts? Porque resulta que hay posts que devuelven uno content. Yo podría tener, aquí no tenemos ningún post que no devuelva ningún content. Por ejemplo, este post devuelve un OK. Pero como esto es una clase genérica que la estamos haciendo para reutilizarla en muchas cosas, estamos haciendo 2 definiciones de post. Un post que devuelva respuesta y un post que no devuelva respuesta. ¿Por qué? Porque algunos posts devuelven respuesta, otros posts no van a devolver respuesta, simplemente van a decir si la operación fue OK o no OK. Dime cuál es la pregunta. En el archivo HTTP response wrapper, usted le manda esa T, es como tipando esa respuesta. ¿Él cómo sabe qué modelo es el que le va a llegar ahí? Porque yo lo especifico. Venga, llamémoslo, hagámoslo completo, hagamos el ejercicio completo de hacer el primer consumo del API y apenas hagamos el primer consumo del API nos devolvemos para hilar todos los puntos. Ahora, si yo creé y ahora usted dice, bueno, ¿por qué creas una interfaz? Creé la interfaz para poderla inyectar y es mejor inyectar por interfaz porque si la inyecto por interfaz luego la puedo moquear. Recuerde que el proyecto yo lo estoy pensando para que mi proyecto utilice las mejores prácticas y lo vamos a hacer todo con inversión de dependencias. Siguiendo los principios, por eso es que creamos una interfaz. No lo voy a inyectar directamente, lo podría inyectar directamente, pero lo quiero hacer mediante una interfaz. Si yo hice la interfaz iRepository, es porque vamos a hacer la implementación del iRepository. Entonces, en la misma carpeta de repositorios vamos a adicionar una clase y la clase la vamos a llamar la clase repository. Normalmente las clases que implementan es el mismo nombre de la interfaz sin el I. Es como un estándar, se maneja muchísimo así. Entonces vamos a crear la interfaz repository y si usted mira la interfaz repository, yo le digo que la interfaz repository implementa la interfaz repository. Ahora, en Java se utilizan 2 palabras reservadas. En Java se utiliza la palabra implements cuando yo voy a implementar una interfaz y se utiliza la palabra extends cuando yo voy a heredar. En C# no se complicó la vida, C# utiliza 2 puntos para todo, ya sea que estés heredando o que estés implementando una interfaz, utilizas 2 puntos. Ahora, mira que esta línea saca error. ¿Por qué saca error? Porque las interfaces no es que yo quiera, no es que si me da la gana, no es que si amanecí de buen genio, voy a implementarlas. Las tengo que hacer. Pero hasta este momento solo teníamos que hacer una cosa en la vida y era morirnos. Anótele otra cosita a la lista. Nosotros tenemos que morirnos y tenemos que implementar los métodos de una interfaz, así como tenemos que implementar los métodos abstractos de una clase abstracta. Entonces, cuando le digamos, si yo le digo aquí control punto, él me hace todo el trabajo. Le digo, implemente la interfaz y ella me crea los métodos. Entonces, ¿qué tengo? Tengo un método que se llama getAsyn, que le voy a pasar un parámetro que nos va a devolver una respuesta de t, tengo un método post y tengo un método Listo, ahí está la interfaz. Está la firma de la interfaz, pero no la hemos implementado. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Como aquí nosotros siempre utilizamos inyecciones,
Resulta que yo voy a inyectar esta interfaz repositorio, pero a su vez a la interfaz repositorio le vamos a inyectar el HTTP. ¿Por qué? Yo necesito hacer conexiones. Entonces, a este repositorio vamos a crearle un constructor. Entonces, si yo le pongo aquí la palabra setor, él crea un constructor y en el constructor vamos a inyectar algo que es el HTTP client. Si yo le digo que voy a inyectar el HTTP client, el estándar es que llame HTTP client. Aquí no lo voy a manejar como propiedad, sino que lo voy a manejar como un campo, o sea, un atributo. Entonces le digo control punto y vamos a crearnos no lo vamos a crear como propiedad, sino que lo vamos a crear como campo, que es el HTTP client. Ahora, todo lo que yo estoy haciendo aquí con control punto que me rellena cosas es para aumentar mi productividad, pero todo lo que está ahí yo lo puedo digitar. Me demoro más, pero es lo mismo. Entonces, hay que tratar de manejar la herramienta lo mejor que podamos. Entonces, ahí vamos. Entonces, yo le digo que me inyecte el HTTP client. Por estándar de nombres, los atributos privados van con el underline. Es un estándar de facto. Entonces yo voy a ponerle aquí el underline y también si ya le pongo el underline ya me ahorro esta palabra reservada this, que es horrible. Esa palabra this la vamos a utilizar solo en una ocasión, cuando creemos métodos de extensión. Los métodos de extensión sí utilizan la palabra this. De resto, prohibida la palabra this. This es una palabra muy fea y ya no se usa en código. Las técnicas de programación viejas obligaban que uno le pusiera this a todo. Eso es de las cosas que ha cambiado. Ya no debemos de colocarle this si no es estrictamente necesario. Entonces tenemos ahí nuestro HTTP client, lo estamos inyectando, mira que este man lo inyecta. Y él dice, ¿cómo funciona esto? Funciona porque en el program nosotros estamos diciéndole HTTP client y él va a buscar que el HTTP client se va a pegar a nuestra dirección del backend. Van hilando las cosas ahora. Volvamos aquí a nuestro repositorio porque no hemos implementado. Todos estos métodos están lanzando una sección que es una acción de no implementada. Entonces vamos a implementar uno por uno. Empecemos por el get. Entonces este es un método get que yo le paso una URL y él me tiene que devolver una respuesta. Entonces, estos métodos normalmente yo no sé por qué no les ponen aquí la palabra sin, si siempre hay que ponérsela. Entonces, estos tres métodos son asíncronos. Pongámosela de una vez que luego se me olvida. Esto de la plantilla debería llenármela así. Yo no sé por qué no lo ponen aquí. Un errorcito ahí. No le he podido encontrar nunca explicación a eso. Entonces vamos a implementar el get. ¿Cómo se hace un get en código? Que nosotros ya lo hicimos por el Swagger. Lo que hicimos por Swagger, que era probar el backend, ahora lo vamos a hacer aquí por código. Entonces lo primero que yo voy a hacer para hacer un get, voy a crear una variable que la voy a llamar la respuesta, el response HTTP, y voy a decirle que mi respuesta HTTP, voy a decirle que me espere el HTTP client y le voy a decir, hágame un get a esa URL. El man llega y ¡pam! ¡Pum! Trajo la respuesta. Pero ¿qué pudo haber pasado? ¿Qué pasa si yo hago un get? Estoy seguro que me va a llegar siempre respuesta, que soy exitoso. ¿O qué puede pasar ahí cuando yo hago un get? Un get pueden pasar dos cosas. Que llegue un error o que llegue vacío, bueno. Puede llegar o puede no llegar. Puede sacar error o no puede sacar error. Entonces, que se le vaya el internet. Pues, si se va al internet va a reportar un error porque va a reventar, porque él se va a quedar un ratico ahí dando vueltas. El default el timeout por defecto son 30 segundos y a los 30 segundos la vaina no respondió, pum, revienta por timeout. Es un error. Entonces vamos a checar qué pasa. Entonces nosotros le preguntamos, yo le digo, si la respuesta HTTP, yo le digo punto is, si yo le digo punto, hay una propiedad aquí que es success status quo. Esa propiedad is success status quo, ¿qué significa? Que papi, todo bien, funcione. Puede que la lista me traiga vacía, pero le estoy haciéndole un get y yo le estoy haciendo get de T. Vea que yo no estoy haciendo get de nada. Hágame un get de T, donde T representa cualquier objeto. Incluso puede ser una lista de objetos. Eso va a funcionar para el get de lista, eso va a funcionar para el get de la lista que me trae todos los países o para un get solito. Ahí vamos. Entonces ahora, si la respuesta es ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo que deserializar la respuesta. Y como esa deserializada de respuesta la vamos a utilizar en muchos métodos, vamos a crear una clase, vamos a crear un método privado para deserializar respuestas. ¿Qué es serializar y qué es deserializar? Serializar es cuando tú tienes un objeto en memoria y lo quieres convertir a un string en formato JSON. Y deserializar es porque las respuestas vienen en string.
Deserializar es que tienes el string JSON y lo quieres convertir a un objeto. Entonces vamos a crear aquí una variable que voy a crear la variable response, y la variable response vamos a esperar aquí, vamos a llamar a un método asíncrono, por eso le decimos await, y vamos a crearnos un método que llame unserialize. Vamos a crear un serialize de la respuesta. Vamos a llamarlo un serialize answer. Y este un serialize answer también va a ser genérico. Y le vamos a decir que me deserialice una respuesta de T. Y la serialización me la vas a devolver con eso. Obviamente la aquí saca error porque dice, coño, ¿qué es eso? ¿Qué es un serialize? Él no sabe qué es eso. Entonces yo le voy a decir aquí control punto para que me cree la firma del método. Control punto y eso genere el método un serialize. Sí, genérelo. Entonces él me lo generó aquí. Ahora, por estándar, ¿recuerdan lo que yo les dije? ¿Cuál era el orden de las cosas en una clase? Número 1, ¿qué va? Propiedad privada. El constructor. Antes del constructor va otra cosa. Antes del constructor, vea que aquí hay algo. Antes del constructor van los atributos. Esto se va a llamar atributos. Después de los atributos, ¿qué viene? Normalmente los atributos son privados. Un atributo no debe ser público. Si es un atributo, mejor créalo como propiedad. Pasa que aquí hay una gran diferencia con el mundo Java. En el mundo Java no hay diferencia entre atributos y propiedades. En el mundo Java todo es como un chochala ahí. ¿Qué peda Java? Aquí en el mundo C#, sí, papi, aquí este es punto, no lo digo yo, lo dicen los expertos, este es punto clarito para C#. C# sí distingue muy bien eso, C# distingue. Estos son atributos privados. Un atributo podría ser público, pero no se recomienda, es mala práctica. Por eso usted va a encontrar que el 100% de los atributos normalmente son privados. Este atributo, ¿por qué es read-only? Bueno, otra cosita que no les había dicho. ¿Cuál es la diferencia entre un read-only y una constante? Pregunta de entrevista de trabajo. Y eso es genérico para todos los lenguajes, eso no es solo de C#. ¿Cuál es la diferencia que uno? Ese sería el final en... Es como el final, sí ya, señor. Ya. Eso, resulta que un read-only son propiedades que solamente se pueden asignar en el constructor, ya no se pueden asignar en el otro lado. A diferencia de una constante se define constante y ya no cambia. En cambio aquí un read-only es ¿por qué? Porque yo estoy definiendo este HTTP client y este HTTP client me lo asigno en el constructor porque me lo inyectan y ya no quiero que nadie me lo modifique. Entonces viene atributos privados, constructores, métodos públicos y después métodos privados. Él siempre, cuando yo le doy control punto, me lo pone ahí abajito, pero, vamos a hacer lo siguiente. Como es método privado, el estándar es que esta vaina vaya aquí de último. Listo, ahí vamos. Ahora, le estamos diciendo que este es un método que llama unserialize. Vamos a crearnos aquí un método asíncrono llamado unserialize answer. Si observáis, él aquí me está sacando error porque dice, yo no puedo hacerle una while a un método void. Un task solito se corresponde como un void. ¿Por qué? Porque este unserialize, vamos a decirle lo siguiente, hay que arreglarlo. Vamos a decirle que él me va a devolver una respuesta de un objeto genérico T y se llama unserialize answer. Ahí me está sacando el verdecito porque no estoy haciendo ningún return, es un warning. Los rojos son errores, los verdes son warnings que dice, ojo papi, que puedes tener ahí un posible error. Ahí vamos, y tranquilos que esta clase es de las clases más pesadas. Aquí vamos por carretera destapada. Este es un código heavy de entender, porque cuando uno se mete con genéricos, está pasando al otro nivel de Mario Bros. Pero apenas lo veamos en ejecución, una belleza. Cuando ya pintemos la lista de países en el frontend, vamos a ponerle un punto, vamos a ponerle un breakpoint y vamos a entender muy bien todo lo que estamos haciendo acá. Bueno, entonces vamos con el unserialize. Entonces, resulta que para yo deserializar, yo le puedo definir unas condiciones a la serialización. Entonces voy a crear otro, y todos los atributos privados no es porque los genere por el constructor. Yo puedo crear otro atributo privado. De manera, voy a crear un atributo privado aquí, y este atributo privado lo voy a llamar, va a ser de la clase JSON Serializer Options. Voy a crear un JSON Serializer Options. Cuando yo le digo que voy a crear un JSON Serializer Option, dice, ¿cómo lo vas a llamar? Este objeto lo va a llamar JSON Serializer Options, también, ¿por qué no? Pero recuerden que el estándar es colocarle, este lo va a poner más bien, va a ponerle nombre, va a ser rebelde, va a llamarlo JSON Default Options. Va a llamarlo JSON Default Options.
Y este JSON default option va a ser un atributo de lectura. Esta sintaxis de flecha es una sintaxis que se usa para hacer propiedades de lectura. Entonces, le vamos a decir que este JSON va a ser igual a un new JSON serializer options, y a este JSON serializer options vamos a definirle una propiedad muy importante, y la propiedad le vamos a decir property case sensitive true. ¿Qué significa, hombre, por Dios? ¿Qué es esta vaina, Dios mío? ¿Qué hizo este man tan raro aquí? ¿Qué le estamos diciendo acá? Resulta que el estándar JSON es un estándar de Java. ¿Sí o qué? El mundo Java... por eso da menos vueltas para implementar esto. No, papi, es que estamos haciendo una clase genérica, por eso te parece que son vueltas, pero apenas lo No, reutilicemos... ¿sabes por qué? Por el serializador. Nada más por eso. Porque hay que implementar un método de JSON, serializar. el formato Solo JSON, por eso. el formato JSON es un formato Java, y resulta que en Java los nombres de las propiedades vienen en minúscula. Pero como el C# los nombres de las propiedades son en mayúscula, no va a casar. Por eso le estamos diciendo el property case name insensitive true, para que él me pueda mapear el JSON independiente de que venga en mayúscula o minúscula, él me lo va a mapear. Es decir, cuando yo ejecuto el método países, cuando yo le hago un get a countries, vea que el name del país viene con name con la N minúscula. Pero cuando yo lo vaya a serializar a mi objeto, mi propiedad tiene name en mayúscula. Por eso le ponemos esto, simplemente para que él me serialice. Y aquí él me está colocando, cuando él me coloca aquí esto, él me está diciendo que ahí tengo mi objeto JSON default option. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Ese JSON default option nos va a servir para deserializar el objeto. Entonces, para yo deserializar el objeto, y yo podría coger a clase y pegarla, ya hubiera salido de esto hace rato, pero prefiero digitarlo todo para que lo vayamos entendiendo. Si yo copio y pego código, no termino entendiendo nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí con esto? Vamos a decirle que mi respuesta, voy a crear aquí un objeto llamado respuesta, y voy a decirle que mi respuesta va a ser igual. Espere, le voy a decir espere, el objeto response HTTP tiene una propiedad que llama la propiedad content, y la propiedad content tiene un método que llama read as string. Yo también lo podría leer como un string, como un flujo de datos. Eso me sirve para leer imágenes y otro tipo de archivos, pero como aquí voy a leer es un JSON, lo estamos leyendo como un string. Ahora, ¿y yo qué le voy a decir? Voy a decirle, devuélvame la respuesta serializada. ¿Y cómo devuelvo la respuesta serializada? Utilizo el JSON Serializer, y el JSON Serializer le digo, deserializame ese objeto de tipo T. Y ese objeto de tipo T me lo vas a deserializar ¿de quién? De la respuesta que venga en response, y vas a tener en cuenta los JSON default options. Y ahí es para que no me funcionen las minúsculas. Ahora, si observáis, él me la saca en verde. ¿Por qué me la saca en verde? Porque dice, ojo, eso puede ser nulo, y usted no me está diciendo. Para quitar ese nulo, simplemente póngale aquí un signo de interrogación, y ese signo de interrogación significa decirle, hágale, tranquilo, que yo soy consciente de la situación. Yo soy consciente de que si viene nulo, pues me va a serializar un objeto en blanco. Y pare de contar. Recuerde que esos verdes siempre son warnings que nos está diciendo el compilador. El IDE nos dice, ojo, ahí puedes tener un posible error. Ahora, ya tenemos nuestra respuesta deserializada. Si ya tenemos nuestra respuesta deserializada, ahora sí podemos devolver nuestro wrapper, porque recuerde que esta clase devuelve un wrapper. Entonces le vamos a decir que retorne esta clase que debe retornar. Esta clase debe retornar. Y el más difícil es el primero, los otros ya son muy fáciles porque los otros copiamos y pegamos. Le vamos a decir que le retorne un new HTTP response wrapper de true, y le vamos a decir que me devuelva con la respuesta, porque fue la respuesta que nos devolvió. Le vamos a decir que nos devuelva falso porque no hubo error. Recuerde que el segundo parámetro es el error y el tercero es el mesas. Y el mesas le vamos a decir que nos devuelva el mismo response HTTP. Y de esta manera estamos haciendo el camino feliz. ¿Cuál es el camino feliz? El camino feliz es cuando funcionó. Ahora, si hubo error,
Si el get sacó error, entonces si el get sacó error, ¿qué vamos a decirle? No nos va a devolver una respuesta, sino que nos va a devolver un HTTP response wrapper. Ya no le podemos decir que nos devuelva la respuesta, sino que le decimos que nos devuelva el default, y aquí el segundo parámetro es el error. Entonces le vamos a decir que hubo error. Si hubo error, decimos sí, esa respuesta tuvo error. ¿Y dónde le mandamos el mensaje? Le mandamos el mensaje en el response HTTP. Y de esa manera tenemos un método get súper genérico que vamos a utilizar en todos los proyectos. Este código es código que ya usted lo va a utilizar igualito. Este código no necesita cambiar usted para sus proyectos. Necesitas entenderlo muy bien, porque la idea es entenderlo, deconstruirlo así como lo deconstruimos. Ya tenemos nuestro get. Con eso vamos a poder listar los países. Pero yo no quiero solo listar países. Yo quiero crear nuevos países. Ese es el objetivo de hoy. Listar y crear países desde el frontend. Para hacer eso, también necesitamos implementar el método post. Y recuerde que el método post hay dos posts. Hay un post que no devuelve respuesta y hay otro post que devuelve respuesta. Vamos a hacer primero el post que devuelve respuesta y luego hacemos el post que no devuelve respuesta. Y el post, mira lo que voy a hacer. Voy a copiarme todo el código del get y se lo voy a pegar al código del post. Porque es casi lo mismo. ¿Qué cambia? Cambian varias cositas. Sí, señor. Porque un post que no tiene respuesta, y qué pena, parce, que entré un poquito tarde y no Tranquilo, conozco el tranquilo, porqué. Oriva, dale. Ah, ¿por qué? Porque es que hay respuestas que devuelven no content. Las respuestas que devuelven no content las mapeamos con el post que no devuelve respuesta. Las respuestas que devuelven respuesta las utilizamos con el post que devuelve respuesta. Listo, clarito. Es por eso. Listo, por el no content. Ahora, para nosotros hacer un post hay que hacer un pasito adicional. A nosotros nos llega un modelo y ese modelo nosotros ¿qué tenemos que hacer? Lo tenemos que serializar. Entonces mira que en el post nos viene un parámetro, aparte de la URL nos viene el modelo. ¿Qué es el modelo? Lo que viene por el body. Entonces nosotros para hacer un post tenemos que hacer la operación contraria, tenemos que serializar. Recuerden, serializar es coger un objeto de memoria y volverlo un string en formato JSON. Entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a crear una variable que se llama el mensaje en formato JSON. El message JSON va a ser igual y le utilizamos nuestro mismo JSON serializer. Utilizamos nuestra clase JSON Serializer y la clase JSON Serializer tiene un método que llama Serialize. Yo le digo, serializame este modelo. Entonces recuerde que modelo es ¿qué? Es un T. ¿Qué significa eso? Un modelo puede ser una ciudad, puede ser un país, puede ser un producto, puede ser un usuario, puede ser un carro, puede ser un perro, un mico. Modelo es cualquier objeto. Lo serializamos. ¿Qué serializarlo? Lo volvemos en un formato string. Luego de serializarlo hay que codificarlo. ¿Por qué? Nosotros hablamos español y español utiliza un alfabeto. Nosotros utilizamos la ñ, los tildes, Ese es el alfabeto de nosotros que está representado en algo que llama UTF-8. UTF-8 es la codificación de caracteres para el español. Si nosotros fuéramos rusos, que los rusos utilizan unas letras rarísimas, una R al revés y una X y unas cosas feísimas, ellos utilizan otro alfabeto que es el alfabeto cirílico, ellos utilizan otro UTF. Si fuéramos japoneses, si fuéramos chinos, si fuéramos árabes, si habláramos otro idioma de esos raros que hablan en la India, tendríamos que utilizar otro deserializador. Entonces vamos a codificar nuestro mensaje para que nos tome bien las tildes, las señas, etcétera. ¿Usted no ha visto aplicaciones web profesionales que pintan mal las tildes? Los caracteres 60, ¿por qué? No están utilizando, no están codificando bien. Entonces vamos a tener una variable que se llama la mesas content. Sí, Brandon, pregunta. En la línea 37 no tienes que mandar también esa restricción de lo que hablaste ahorita. ¿Qué? Como lo mostraste en el de serializador. No. El del auction, no. Porque para serializar no se le vea. Este serialize. Mira que este serialize no está sobrecargado, pide otros, no se necesita al momento de serializar, porque serializar si por defecto lo ponen, cuando yo serializo lo ponen por defecto en las propiedades en minúscula, no sé por qué funciona así. En el mesas content, pero buena pregunta, vamos a crear una clase,
hay una clase que nos sirve para codificar eso. Y esa clase para codificar se llama un string, la clase se llama el string content. Entonces, dentro de la clase string content, le vamos a decir que nos codifique que ese message JSON, que fue el que acabé de serializar, y le vamos a decir cómo lo queremos codificar. Y aquí le pasamos una enumeración. Y la enumeración vamos a ponerle un encoding. Aquí la numeración es se llama encoding, y aquí en el encoding, punto, aquí, encoding, control punto, tenemos que utilizar la asistente es, en el encoding, aquí me aparecen todas las codificaciones que yo puedo hacer. Dentro de esas codificaciones está nuestro famoso UTF-8. Y lo otro es que le vamos a decir al servicio cómo voy a utilizar mi mensaje. Y mi mensaje lo vamos a mandar como una application. Aquí esto sí es una constante. Siempre lo vamos a utilizar. Vamos a decirle que mi mensaje es una application JSON. ¿Por qué? Yo también podría mandar mi mensajería en formato XML. Aquí específicamente le estamos diciendo que mandamos mi mensajería en formato JSON. Lo siguiente es muy sencillo. Ya no le voy a decir que mi respuesta HTTP ya no va a ser un GET, sino que nuestra respuesta HTTP va a ser un POST. Digo, hágame un POST. ¿A qué? A esa URL, pero el POST pide dos parámetros. El POST requiere cuál es la URL y el otro parámetro que pide es el message content. ¿Tú qué le vas a mandar a ese POST? Y de aquí para allá vamos a ver cómo funciona. Ahora, nosotros le estamos diciendo, mande eso. Ojo, normalmente nosotros podemos mandar una cosa y recibir otra. Es decir, yo le puedo hacer un POST de ciudad y recibo ¿qué? Una ciudad. Yo le puedo hacer un POST de country y recibo un country. ¿Me hago entender? Ahora, cuando estamos empezando, vamos a recibir lo mismo que mandamos. Pero más adelante vamos a mandar una cosa y vamos a recibir otra. Es decir, yo puedo mandarle un cambio de password y él me devuelve un objeto con el usuario. ¿Me hago entender? Le mando un objeto que es un objeto de cambio de password, y él me devuelve un objeto diferente con los datos del usuario. No siempre lo que yo mando es lo que recibo. Hay ocasiones en que yo mando una cosa y recibo otra. En estos primeros ejemplos que son básicos, mandamos un país, recibimos un país. Mandamos una ciudad, recibimos una ciudad. Mandamos un estado, devolvemos un estado. Pero luego eso va a cambiar. Entonces, mira que esta respuesta, yo le mando un T, pero él me devuelve es un action response. Yo le mando un T y él me devuelve un T action response. Entonces, por eso me está sacando error esta línea, porque él dice, ojo, y aquí cuando estemos deserializando, no le voy a decir que me deserialice lo que yo mandé, sino que le voy a decir que me deserialice lo que yo espero que me esté devolviendo. O sea, que me tiene que deserializar ¿qué? Me tiene que devolver un action response. Esto es muy raro ahora. Porque como mandamos y recibimos lo mismo, uno no entiende por qué un T y un T action response. Pero más adelante, cuando lleguemos a la parte de hacer un login, de hacer un cambio de contraseña, de recuperar contraseña, vamos a entender cómo funciona eso. Entonces, lo mismo. Le vamos a decir aquí que le vamos a montar un T action response y la respuesta me la va a devolver con lo que yo espero. No me lo devuelve con lo que tiene. Y aquí lo mismo. Y si hay error, le vamos a decir que me devuelve un T-Action Response y le vamos a decir que no hay objeto, por eso mandamos el default, le decimos que hay error y le mandamos el response HTTP, que en el response HTTP está inmenso el error que nos sacó. Y de esta manera tenemos el POST que devuelve respuesta. Y después de que tenemos el POST que devuelve respuesta, hacer el POST que no devuelve respuesta es una belleza, es mucho más fácil porque no me toca dar tanta vuelta. Voy a copiarme el código del POST que recibe respuesta y lo voy a pegar en el POST que no recibe respuesta. ¿Y cuál es la diferencia del POST que no recibe respuesta? Que yo hago el HTTP, yo le tírelo, pero como yo no necesito leer la respuesta y nada, yo me ahorro todo este código, yo no necesito esto. ¿Qué le estamos diciendo a este man? Que cuando este man devuelva la respuesta, le voy a decir aquí que me devuelva, aquí le decimos, devuélvame un objeto, porque no necesito de objeto, la respuesta la vamos a definir como nula, no hay respuesta, y aquí, aquí se me fue esto, fue un error ahí, y aquí cuando nosotros decimos null, le vamos a decir, ¿cuándo hubo error? Le vamos a decir, hubo error si la respuesta, si el response HTTP,
si el objeto response http.isSuccess status quo, pero este isSuccess status quo me devuelve cuando no hubo problema, entonces la negamos. Decimos que me la niegue para que me devuelva la propiedad error y me diga si hubo error o si no hubo error. Y de esa manera tenemos ya el método get, el método post y el método post. Le hicimos dos sobrecargas. Una sobrecarga cuando nos devolviera una respuesta OK y una sobrecarga cuando nos devolviera un no content. Ahora, esto, pausarlo, recuerda que lo habíamos hecho como inyección y lo hicimos como interfaz para poderlo inyectar. Para inyectarlo, venimos a nuestra clase program y en nuestra clase program vamos a inyectarlo. Entonces, ¿cómo lo voy a inyectar? Simplemente le digo a mi clase, a mi objeto builder, en la parte de los servicios, voy a decirle que voy a hacer un add. Y mira que cuando yo le digo add, hay tres formas de inyectar. Yo lo puedo inyectar como add scope, lo puedo inyectar como transient o lo puedo inyectar como singleton. De momento vamos a inyectarlo scope. ¿Qué significa scope? Entonces cuando yo le digo que, ya le voy a decir qué significa esa inyección scope, pero cuando lo vamos a inyectar scope, ¿qué le vamos a decir? Cuando le digamos que vamos a hacer esta inyección, vea cómo la vamos a hacer de bella. Vamos a ponerle notación diamante porque también es un genérico. Y le decimos, cada que alguien me pida cada que alguien haga un llamado de iRepository, le vas a pasar la implementación del repository. Y de esta manera estamos ya configurando la inyección del repositorio. Y recuerde que el frontend solo obtiene datos del repositorio. El frontend no debe tener una conexión directa con la base de datos. Y ahí vamos. Ahora, la mala noticia es que aún no podemos probar esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para no hacer este video muy largo, voy a hacer el commit de lo que hemos hecho hasta acá. Vamos a decir aquí guardar. Vamos a venir a los cambios. En los cambios hemos hecho todo eso. Entonces, aquí lo que hicimos fue, vamos a decir begin repository pattern, porque no lo hemos terminado. Repository pattern. Empezamos con nuestro patrón repositorio, voy a hacer el commit all unseen para marcar los cambios y subirlos y voy a dejar este video hasta acá porque ya se me fue demasiado largo y en la siguiente clase vamos a poderlo probar, que vamos a utilizar esto. Si le ha gustado lo que has visto hasta el momento, dale dedito arriba, nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.